Crea tu propia llave de SSH, y es que cuando se trata de conectarse a un servidor de forma remota, el protocolo SSH es la opción más confiable, y por eso es la forma más común de conectarse a una instancia de EC2. Hoy vamos a aprender a gestionar estas llaves desde la consola de AWS, y también vamos a ver cómo funcionan estas llaves. Para crear estas llaves tenemos tres formas de hacerlo. La primera forma de hacerlo es a través de la consola de AWS, y para esto vamos a ir al servicio de EC2. En el menú del lado izquierdo vamos a hacer clic sobre la opción Key Pair o pares de llaves. Vamos al botón de crear par de llaves, seleccionamos el tipo de llave que estamos creando. Si estás en Windows, la documentación te recomienda que crees una de tipo RCA. Y si estás en Linux o Mac, puedes utilizar cualquiera de los dos. Luego se nos pide configurar el formato de la llave. Por lo general, si te vas a conectar desde la línea de comandos, utiliza una llave de tipo PEM. Si en cambio vas a utilizar el cliente de PuTTY, te recomiendo que la descargues en formato PPK. En este caso yo la voy a crear de tipo PPK, pero más adelante vamos a hacer un ejemplo con tipo PEM. Luego de esto ya solo nos queda hacer clic en crear llave. Si nos fijamos, automáticamente se nos descarga una llave. Ten en cuenta que esta llave ya no la vamos a poder descargar nuevamente, porque AWS no va a guardar ningún registro de ella. AWS lo único que va a guardar es la llave pública para poder asignarla posteriormente a algún servicio al que tú te quieras conectar. Y también acá podemos ver el detalle de todo lo que hemos creado. La segunda forma es que AWS también nos permite importar nuestras propias llaves. Y para hacerlo tenemos que crearlas nosotros localmente. En el caso de Windows, vamos a la consola y ejecutamos el comando ssh-keygen, que básicamente es el Key Generator. Ahora se nos pide colocar el directorio donde vamos a guardar esta llave. Yo voy a utilizar el mismo directorio y para el nombre de la llave la voy a llamar ssh-windows. Damos Enter y se nos va a pedir colocar una passphrase. La podríamos dejar en blanco, aunque si la agregamos, lo que va a suceder es que se va a utilizar esta frase para cifrar la llave privada. De esta forma vamos a tener una capa adicional de seguridad. En definitiva, yo te recomiendo agregar la frase. Solo recuerda mantenerla en un lugar seguro y no olvidarla, ya que sin la frase no vamos a poder hacer uso de la llave privada. Damos Enter y volvemos a confirmar la frase. Y seguidamente lo que se nos va a mostrar es el fingerprint de la llave. Esto no es más que un hash criptográfico único y abreviado de la llave pública. Básicamente es una firma digital para verificar identidad e integridad. Si ahora listamos el contenido de este directorio, vamos a confirmar que tenemos dos nuevos archivos. Hay uno sin extensión, que es la llave privada, y otro con la extensión .pub, que hace referencia a la llave pública. Desde Windows, para ver el contenido de la llave pública, podemos hacer uso del comando type y el nombre del archivo. Hacemos clic en Enter y acá vamos a ver el contenido. Por ahora, copia el contenido de la llave o mantén esta ventana en un segundo plano. Ahora vamos a hacer lo mismo pero desde Linux. En mi caso estoy utilizando Ubuntu. Desde la línea de comandos voy a ejecutar el comando ssh-keygen, igual que lo hicimos en Windows. Se nos va a pedir el directorio y el nombre del archivo donde queremos que se guarde. Asignamos la frase, volvemos a confirmar la frase y ya tenemos nuestra llave pública y privada creada. Así de fácil. Para confirmar esto, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando ls, y para ver el contenido de esta llave lo que hacemos es ejecutar el comando cat seguido del nombre de la llave pública. En mi caso se llama ssh-linux.pub. De igual forma, copia el contenido de la consola o mantén la ventana abierta. Y ahora lo que vamos a hacer es importarlas desde la consola. En el mismo menú de Key Pairs donde estábamos anteriormente en la consola de AWS, vamos a hacer clic en Acciones y vamos a seleccionar la opción de Importar llave. Seguidamente se nos pide un nombre para la llave. En este caso voy a importar la que creamos desde Linux y le voy a colocar el nombre de ssh-linux. Y ahora tenemos dos opciones: buscar y subir la llave pública desde nuestro disco o simplemente pegar el contenido de la llave pública en la caja de texto. Acá yo voy a pegar directamente el contenido de la llave pública. Y con esto procedemos a crear la llave. Si quieres subir la llave que creamos en Windows, el proceso es exactamente el mismo. Vamos a Acciones, Importar llave, llamaremos nuestra llave ssh-windows, pegamos el contenido de la llave y hacemos clic en Crear. En la siguiente ventana lo que podemos ver es la lista de todas las llaves que hemos creado. Y como te decía al inicio, también hay una tercera forma de hacerlo. Y para eso lo que vamos a hacer es ir al menú de EC2 y vamos a hacer clic en Desplegar una instancia. Acá directamente vamos a bajar al menú de llaves y vamos a hacer clic en la opción de Crear llaves. Acá es similar a lo que configuramos en la primera forma. En este caso voy a asignarle el nombre ssh-pem y voy a seleccionar que el formato sea tipo PEM.
Y si nos fijamos, AWS nos advierte que debemos guardar esta llave de forma segura, ya que no habrá posibilidad de volverla a descargar en caso de que la perdamos. Además que sin la llave no vamos a poder conectarnos a la instancia nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en crear y se nos va a descargar nuestra llave. Si te fijas, esta llave se configura automáticamente para la instancia que vamos a desplegar. Si en algún momento quieres eliminar una llave de SSH, lo que debes hacer es ir al menú de Key Pairs, seleccionar la llave que quieres eliminar, hacer clic en acciones y proceder a eliminarla. Seguidamente vamos a tener un cuadro de diálogo de confirmación, tipeamos la palabra delete y ahora hacemos clic en eliminar. Con estos sencillos pasos ahora puedes tener total seguridad al momento de gestionar tus llaves de SSH. Y ahora que sabes cómo crearlas, quizás tengas algunas dudas de cómo funciona SSH. Así que vamos a ver algunos detalles. Lo primero, ¿por qué se generan dos llaves? Y es porque esto es lo que se conoce como cifrado asimétrico. Y lo que haces cuando quieres conectarte a un servicio de forma remota utilizando el protocolo de SSH es compartir la llave pública con ese servicio. Podrías generar una llave pública para conectarte por SSH, podrías generar otra en el caso de que quieras utilizarla para el protocolo SFTP, o incluso podrías crear una llave pública para GitHub y de esta forma puedes enviar tus cambios utilizando SSH. Y todas estas llaves públicas se crean en base a la misma llave privada. Luego, cuando intentas conectarte a estos servicios, lo que ocurre es un proceso que se llama handshake, en la que haciendo uso de la llave pública y la llave privada, entran en juego los algoritmos de cifrado. Y de forma muy resumida, estos algoritmos lo que hacen es crear llaves de cifrado compartidas temporales, para de esta forma poder garantizar una conexión segura. Entonces, ¿es seguro compartir una llave pública con estos servicios? Y la verdad es que sí, es totalmente seguro, porque sucede que con la llave privada vamos a poder crear múltiples llaves públicas, pero no es posible calcular matemáticamente una llave privada en base a las llaves públicas. Como tip adicional, si quieres que tu conexión sea siempre segura, las llaves privadas debes reservarlas estrictamente para ti y no debes compartirlas con nadie. Pero ¿qué pasa si quiero darle acceso a otra persona a un mismo servicio? Lo que vas a hacer es pedirle a esta persona que genere una llave pública y la comparta contigo. Tú vas a agregar esta llave pública en el servicio al que necesita tener acceso y posteriormente ya va a poder conectarse al servicio. En un próximo video vamos a configurar un servidor web en una instancia de EC2 usando Docker. A esta instancia obviamente nos vamos a conectar haciendo uso del protocolo SSH y ahora que sabes todo esto se te va a hacer mucho más sencillo. Si tienes alguna pregunta referente a la consola de AWS o a las llaves de SSH, déjamelo en los comentarios. Aquí se leen y se responden todos los comentarios. Y como siempre, si llegaste hasta acá, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.